lo mismo liderar una empresa que está en la infancia que una empresa que ya está en su plenitud o una empresa que está en la burocracia. Desde nuestro abordaje, por lo menos los hacedores son perfiles que tienen como foco la eficacia, la acción. Y suelo decir que son aquellos jugadores que entran a la cancha y directamente quieren meter goles. el gol, ¿verdad? El perfil conservador es aquel que cuida aquello que hace único a la organización. Entonces, desde esta perspectiva no podemos hablar solamente de un líder. Desde esta mirada necesariamente decimos que un líder no tiene todas las capacidades y necesita complementarse con un equipo que le dé esas capacidades que capaz él o ella no tenga. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Terapia Organizacional. Hoy vamos a estar conversando con Andrés Silva sobre las 5 fuerzas del liderazgo. Vamos a vincular la conversación con el último capítulo del podcast, donde hablamos del ciclo de vida de las organizaciones, y hoy vamos a enfocarnos en hablar sobre los tipos de liderazgo, los estilos de liderazgo que se necesitan en cada uno de los ciclos de las organizaciones. Así que Andrés, ¿por dónde querés arrancar? Así es. Bueno, siguiendo con este espacio que promovemos desde Ocara, con la idea de compartir todo lo que venimos haciendo con muchas de las empresas de distintos rubros y tamaños a las que acompañamos, queremos tocar un tema central que es un tema relacionado al liderazgo, ¿verdad? Creo que ningún fenómeno más importante en una empresa que el liderazgo, porque finalmente toda empresa es fruto de las decisiones que toman sus líderes, como decimos siempre, sus patrones culturales, sus niveles de conciencia. Y hoy vamos a estar planteando un poco esta reflexión en relación al desafío de articular esta diversidad de perfiles que se requieren en un sistema organizacional a lo largo de su ciclo de vida, ¿sí? Como decimos, en el ciclo de vida de una organización, vemos que los negocios y las organizaciones van pasando por distintas etapas y cada etapa tiene sus particularidades. No es lo mismo liderar una empresa que está en la infancia que una empresa que ya está en su plenitud o una empresa que está en la burocracia, en la aristocracia, en la adolescencia. Cada una de estas etapas tiene particularidades diferentes que también hay que analizarlas desde el punto de vista del liderazgo. Ok. ¿Y te parece que vayamos explorando por etapas desde la infancia en adelante y ir discutiendo los distintos tipos de liderazgo? Sí, O, sí, ¿sí? bueno, un poco en el marco, Sebastián, podemos abordar el tema del liderazgo desde múltiples perspectivas. Justamente en mi libro que se titula ¿Dónde está el líder? Equipaje para activar la inteligencia colectiva, hablamos de este fenómeno del liderazgo y de la necesidad de revisar muchas de las creencias que tenemos sobre un tema bueno, tan relevante. Pero hoy quiero enfocar la conversación hacia un tema tal vez un poco más funcional, no tal vez desde la perspectiva cultural, pero sí desde el punto de vista de la funcionalidad y de los perfiles que necesitamos, ¿verdad? Así que como decíamos, bueno, en cada etapa del ciclo de vida requerimos liderazgos diferentes y desde nuestra experiencia, desde Ocara, articulamos esto en un modelo que le llamamos el modelo de las 5 fuerzas del liderazgo. Podemos hablar de, bueno, de cuáles son y cómo integrarlas, ¿verdad? Ok. Y arrancamos entonces. ¿Cuáles son esas 5 fuerzas liderazgo? Bueno, por un lado entender que hay fuerzas que están tal vez más enfocadas en lo que llamamos el corto plazo, que sería ver el año de gestión. Eh, Podríamos decir acá el El 31 de año, el mes, diciembre, ¿sí? el año y el mes también muchas El veces. año y muchas veces el mes, y señalar bueno, que eso es importante y que alguien tiene que cuidar el corto plazo. Y una de esas fuerzas que es fundamental, sobre todo en las primeras etapas del ciclo de vida, es la fuerza a la que yo por lo menos le llamo la fuerza de los hacedores. Y Shaka dice que el que habla del ciclo de vida de las organizaciones habla de la vitamina P, que son los productores, ¿verdad? Entonces, desde nuestro abordaje, por lo menos los hacedores son perfiles que tienen como foco la eficacia, la acción, están muy orientados a ser resolutivos, a traer resultados con esta mirada de corto plazo. Y suelo decir que son aquellos jugadores que entran a la cancha y directamente quieren meter goles. el gol, ¿verdad? Entonces son importantes para cierto tipo de roles, en cierto tipo de etapas. Sobre todo en la infancia, que es un momento en donde
no hay mucho tiempo para planificar. Lo que importa es estar pendiente ahí de ese nuevo organismo que nació y que necesita atención 24/7. Así que los perfiles hacedores son los que hacen que eso que en la etapa del noviazgo era simplemente un sueño, una gran idea, hagan que el proyecto se convierta en una Ya, realidad saliendo a la cancha a jugar al ya. partido. Y es importante este rol, o sea, en todas las etapas del ciclo de vida, solo que hay etapas donde hay que subirle un poco más el volumen y toma mayor preponderancia. Sí, vamos a hablar de eso y qué Ujú. pasa cuando cada uno de estos roles, estos distintos perfiles, tiene el control. Vamos a hablar también de sus luces y sus sombras. Pero bueno, yendo a los perfiles, está primero el perfil del hacedor, el productor, el que ejecuta, el que hace, bueno, para venta, para traer resultados, como decimos, para entrar a la cancha y para meter el gol. Ujú. Por otro lado está el perfil ordenador. Eh, y Shaka dice en su modelo, habla del perfil administrador, que es un perfil que está más centrado en el corto plazo con un criterio de eficiencia más que de eficacia. Es Ya, decir, está más centrado en el cómo hacemos lo que hacemos y no tanto en entrar a la cancha y meter el ya. gol nomás. Este es ya el que quiere distribuir el juego, definir roles. Y por También otro, en el corto plazo, al igual que el hacedor, solo que con otro enfoque, más enfocado en el orden que en meter goles. va ¿Sí? enfocado en el orden y es un perfil más analítico. Generalmente podríamos decir que son más de oficina Ujú. y les gusta tener el Excel enfrente para tomar decisiones basadas en información, en datos y traen una nueva conversación en otras etapas del ciclo de vida, sobre todo en la etapa de la adolescencia, en donde el criterio de eficiencia tiene que primar, porque si no, el nivel de complejidad que adquiere la empresa, que ya creció, que ya se fue desarrollando y que tiene todavía desafíos, no se puede administrar solamente metiendo goles, ¿verdad? El ordenador trae esta pregunta, digamos, ¿cómo ganamos el campeonato de este año, no solamente este partido de hoy? Y eso puede incomodar en gran medida o en alguna medida al perfil productor, porque para el perfil productor lo importante es hacer, ¿verdad? Por eso le llamamos el hacedor. Claro, el ordenador o el administrador está enfocado en que las cosas se hagan bien. ¿Sí? Así es. Y el hacedor, su foco está más en meter los goles, en lograr los resultados sin importar tanto la forma. Así ¿Mm? es. Y existen líderes que tienen una combinación apropiada de ambos perfiles, ¿verdad? Que son hacedores y a la vez son ordenadores. A veces puede ser un poquito más acentuado el perfil hacedor con algo de perfil ordenador, Ujú. pero en otras ocasiones, cuando uno tiene demasiado acentuado un perfil, generalmente no le va bien en el otro perfil. Entonces hay personas que tienen este perfil hacedor. Después podemos hablar un poco de las sombras de cada uno de estos perfiles y vamos a ver qué pasa cuando alguien tiene demasiado acentuado un perfil y tiene poco equilibrado el otro. ¿Y cuáles son los siguientes, los otros perfiles? Otro perfil del que hablamos, el perfil innovador, que es aquel que va viendo la jugada un poquito más hacia adelante, ¿verdad? No se trata simplemente de traer ideas creativas, sino que generalmente son perfiles que están soñando en nuevas posibilidades, que no están solamente concentrados en el partido de hoy. De hecho, a veces tienen dificultades para estar mirando la jugada actual, Ujú. porque su cabeza les lleva ya a soñar a ver cuál va a ser el otro campeonato o el otro tipo de disciplina deportiva en la que podemos estar jugando, haciendo una metáfora, digamos, con el mundo Ya. deportivo. Muchos emprendedores, digamos, están Muchos parados en emprendedores, eso. así es. Este es el perfil que tiene que estar obviamente activo en la primera etapa, que es el noviazgo. Ujú. Personas que tienen capacidad a veces de ver aquello que no ven, no, aquello que no ven otras personas y mueven a la organización hacia el futuro. Por eso el foco del perfil innovador, a diferencia del perfil hacedor y el perfil ordenador, está mucho más centrado en el En el largo largo plazo. plazo, ¿sí? Que es como eso, decimos, levantar un poco la mirada y ver más allá de este partido que estamos jugando. Ujú. Generalmente, por nuestra experiencia concreta acompañando a muchos innovadores, viven permanentemente insatisfechos, saltando de una idea a otra idea. Eso tiene sus pros y tiene sus contras, pero están permanentemente viendo cuál es el nuevo cambio, la Ya. nueva transformación que tenemos que hacer y eso puede mover a la organización hacia el futuro, pero también si este perfil no está equilibrado, no está bien integrado, puede Descuidar desequilibrar o descuidar y lo que ya está haciendo bien la organización. así o generar incluso cierto nivel de caos. Ajá.
Y bueno, y por último el perfil conservador. Es un perfil que no hay que subestimar, lo vemos mucho en empresas, sobre todo en las empresas familiares, pero están presentes en todas las empresas, que el perfil conservador es aquel que cuida aquello que hace único a la organización, cuida aquellos logros que se hicieron a lo largo de la historia. Ujú. Y creo que es un perfil del que hay que hablar porque en este momento en el que estamos tan centrados en los cambios, en este momento en el que la innovación tal vez es la palabra de moda, no tenemos que olvidarnos de aquello que hay que conservar. Y creemos que una organización saludable no es solamente aquella que es capaz de innovar y adaptarse de forma permanente, sino que también aquella que es capaz de distinguir cuáles son esos aspectos, esas dimensiones que necesitan ser conservadas para que la organización se desarrolle saludablemente. ¿Cuáles serían las diferencias entre el perfil, el integrador y el ordenador o el administrador? No hablamos todavía del integrador. El integrador es un quinto perfil, ¿sí? Ok. Hablamos del ordenador, que es el Ujú. que tiene foco en el corto plazo, y el ordenador está más centrado en el cómo, ¿sí? Ya. El ordenador puede estar centrado también hacia el cambio, ¿sí? Que son, yo le llamo ordenadores flexibles, ¿verdad? Que tienen Ujú. la capacidad de ir ordenando un sistema con foco en la eficiencia, pero si están aliados con el perfil innovador, con la fuerza innovadora, pueden Ya. también ir adaptando la organización en términos de flexibilidad, un poco lo que vemos en un modelo como el de holocracia, ¿sí? Ya. Donde hay estructuras, hay procesos, pero son procesos adaptativos, no procesos rigurosos. Ujú. Si esa fuerza ordenadora está atrapada o vinculada al perfil conservador, puede ser que sí se genere una resistencia al cambio y que la organización pierda capacidades adaptativas. Ya. Entonces hay que ver también cómo se van combinando estas fuerzas. Pero yendo Ujú. un poco al perfil conservador, a diferencia del productor o el hacedor que tiene foco en el presente y el ordenador que también tiene foco en el presente, a diferencia del innovador que tiene foco en el futuro, este perfil conservador tiene foco en el pasado. Es decir, su referencia es aquello que viene, la deriva, digamos, aquello que fuimos construyendo a lo largo del tiempo. Y muchas veces el peligro es que cuando toma el control sin darle lugar a los otros perfiles, el perfil conservador puede tratar de manejar mirando solamente el espejo retrovisor, lo Mm. cual puede ser un peligro. Entonces, desde ese lugar hay que ver también las sombras de estos perfiles, ¿verdad? En el caso del hacedor, su sombra tiene que ver con que como lo que solamente importa es la acción, no hay tiempo para planificar, no hay tiempo para aprender, no hay tiempo para construir equipo, no hay tiempo para profesionalizar, porque es un perfil que generalmente solamente valora la acción si es que no está equilibrado. Ya. Tenemos algunos clientes a veces, ¿verdad?, que le vemos Ujú. con este perfil y el fenómeno que yo observo es que son personas que pueden hacer que la empresa crezca, que la empresa se desarrolle en la primera etapa del ciclo de vida, pero cuando la empresa se complejiza, estos perfiles pueden quedar obsoletos por esa falta de tiempo o de inversión en parar un poco la pelota Y ver para más allá. reflexionar y ajustar cosas. Ok. Y pasamos entonces al quinto perfil. Así es. Y yo hablo de un Ujú. quinto perfil, a diferencia del modelo ADICE, tal vez por compararlo nomás con Ujú. alguno, digamos, no en términos de mejor o peor, pero esto lo hablamos en nuestra experiencia, que es un perfil que desde nuestro punto de vista actúa en lo que llamamos una metamirada. ¿Qué significa la metamirada? La capacidad de observarnos mientras estamos jugando el partido, ¿sí? Ya. Y esa capacidad de observarnos desde la gradería mientras estamos mirando el partido es lo que nos da la posibilidad de realmente integrar estos perfiles, porque finalmente una organización saludable es aquella que equilibra el hacer, el perfil Ujú. hacedor, el orden, la eficiencia, la innovación, que es lo que nos permite adaptarnos a un contexto cambiante, y por otro lado, aquello que necesitamos conservar. Como ningún solo individuo tiene todos estos perfiles equilibrados, no conocemos un solo líder que tenga estos perfiles equilibrados, entonces lo que suele pasar en los equipos es que cuando no hay capacidad de integrar estos perfiles de una manera mínimamente saludable, armónica, eso genera ciertos conflictos o por otro lado nos lleva a una trampa que es que uno de estos perfiles tome el volante solo y quede después desfasado en el proceso del ciclo de vida de la organización. Ya. ¿Sí? Em,
Y es una de las cosas que hacemos cuando acompañamos a los clientes, tratar de conformar o de armonizar o articular esas 5 fuerzas dependiendo de las necesidades concretas que tenga la organización, ¿verdad? Entonces no sé si querés explorar un poco eh, por ese camino, dar ejemplos, en qué etapas quizás se necesite más fuerza de un perfil o del otro perfil, o cómo articulamos, cómo podemos hacer para que trabajen todos de forma articulada. Sí, primero que todos los Ujú. perfiles son necesarios, solamente que con diferentes dosis. Y en la plenitud o en la etapa de la excelencia, que es cuando la empresa tiene ya profesionalizada la gestión, tiene sus mecanismos de control estabilizados, su sistema de información, tiene indicadores claros de gestión, y por otro lado tiene también ya capacidad de eficiencia, eh, y además capacidad de innovación, capacidad adaptativa. Ahí es donde la única etapa donde todos los perfiles tienen que estar de alguna manera equilibrados en el Ya. mismo nivel, ¿verdad? Ujú. Necesitamos que los innovadores estén con la agenda de mediano o largo plazo, necesitamos que los hacedores estén metiendo goles, que los ordenadores estén cuidando la eficiencia y que aquellos que tienen el perfil conservador sepan Ya. distinguir de una manera equilibrada qué es lo que hay que conservar. Y a ver un poco Ujú. para llevar a términos más concretos Sí. capaz, ¿qué tipo, en estas organizaciones que ya están en la plenitud o entrando en la plenitud o quieren ir hacia ahí, qué tipo de cargos son los que necesitan la mirada a largo plazo, a corto plazo? Ok, vamos a hablar un poco ahí Ujú. también de cómo la estructura favorece esto, no solamente las Sí. personas, pero para mí el punto de partida es entender que ningún líder tiene todas estas capacidades desarrolladas o equilibradas. Por lo tanto, también el desafío es que los líderes y sobre todo los emprendedores aprendan a complementarse, que sepan distinguir en qué son buenos y en qué no son buenos, porque esta idea del hombre o la mujer orquesta es muchas Sí. veces una trampa, ¿verdad? Entonces, Ujú. muchas veces lo que pasa es que el perfil innovador se conecta con el perfil hacedor, nace la empresa, pasa la etapa de la infancia con la etapa delicada, entramos a la etapa de expansión, que es un crecimiento a veces acelerado, donde hay muchas prioridades. Y en esta etapa sigue muy fuerte el perfil innovador, buscando posibilidades, abriendo caminos, Ujú. y el perfil hacedor metiendo goles. Y el foco está en las ventas, ¿sí? Antes en la infancia el foco tiene que estar en la tesorería, digamos, en el Ujú. flujo de caja para no quedarnos sin capital operativo. Después en las ventas, que tiene que ver con penetración del mercado, el Ujú. crecimiento. Y después llega la adolescencia, que es una etapa en la cual la empresa ya tiene un nivel de complejidad tal que exige que el perfil ordenador cobre más protagonismo. Y este perfil ordenador obviamente viene a parar la pelota, Ya. el productor se Y ahí resiente, surgen las el tensiones. innovador Sí, sí. también, y es como que, solo decir como que estemos todos juntos jugando varias disciplinas deportivas en una misma cancha. Uno Ujú. está jugando vóley, el otro está jugando golf, el otro está jugando Sí. tenis, y eso trae tensión. Entonces, el perfil integrador, que es el que tiene esta meta mirada, puede ser que sea una persona que tenga perfil innovador o que tenga perfil ordenador o conservador también, pero más allá de eso puede ver la jugada o el juego completo, puede abstraerse y puede generar condiciones para que a través de la confianza, del respeto mutuo, a través del reconocimiento de la diversidad y de cierto nivel, como decimos, de seguridad psicológica, estos perfiles puedan actuar generando las tensiones propias que toda organización necesita. Entonces, distinguir esto es fundamental. En la etapa de la adolescencia, decíamos, entra este perfil ordenador a parar la pelota, a ordenar. Muchas veces resiente al hacedor, que quiere Ujú. seguir haciendo, produciendo, corriendo. A veces los hacedores descalifican a los ordenadores, los tratan de burócratas, porque de hecho esa es la sombra del perfil Muchas veces ordenador, la tensión entre comercial y administración. por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Y generalmente esta etapa de la adolescencia es una etapa donde de hecho se producen divisiones y tensiones que Ujú. pueden derivar en conflictos si no tenemos esta capacidad integradora. Así que esta capacidad integradora es la que unifica una cultura, eh, porque no podemos trabajar de manera fragmentada, pero muchas veces en la etapa de la adolescencia se instala esta idea de los bandos, o nosotros contra ellos, los nuevos contra los viejos, Ujú. la familia contra los profesionales no familiares, que es típico en esta etapa. Ahora, si queremos pasar a la adolescencia, necesitamos esta capacidad integradora.
Y el otro elemento, Sebastián, como decía tiene que ver con los roles y tiene que ver con la estructura. Porque muchas veces no se trata solamente de tener los perfiles apropiados para cada etapa, sino que de entender cuál es el rol que le pedimos que juegue a cada uno de los cargos que tenemos dentro de nuestro organigrama. ¿Y podrías dar ejemplos, a ver, de qué, de roles específicos o funciones específicas de la organización y em, cómo encontramos ahí el perfil adecuado para cada uno de esos roles? Podemos dar varios ejemplos. Un ejemplo que vemos de forma bastante recurrente es cuando le metemos a marketing debajo de comercial. ¿Sí? Ujú. Comercial o ventas, ahí debería primar un perfil hacedor, es decir, la venta tiene que suceder hoy, no solamente en el futuro. Entonces, hoy hay que meter goles, no tenemos que estar esperando la nueva Ya. estrategia ni nada, sino que la empresa, para mantenerse saludable en el corto plazo, necesita meter goles y ojalá que con eficiencia. Ujú. ¿Sí? Porque a veces metemos goles, pero con cada venta estamos destruyendo valor y no generando valor. Después vamos a analizarlo con Pedro Servín cuando hablemos de los Ya. ratios financieros y este perfil de eficiencia, ¿verdad? Entonces, cuando le sometemos a marketing, que es un rol más estratégico, que debería estar trayendo insights del mercado, mirando un poquito más allá del partido que estamos jugando hoy, cuando le metemos a marketing debajo de ventas, lo que ocurre es típico, ¿verdad? Marketing termina haciendo flyers, promociones, descuentos, teniendo un rol Ya. sumamente operativo y no un rol estratégico. Así que ese es uno de los ejemplos que solemos ver. Entonces lo que hacemos generalmente es le damos una agenda estratégica a marketing con incentivos y objetivos que no están centrados solamente en el año, digamos, de Ujú. ejercicio, sino que tratamos de ver un poco más allá y es importante establecer estos KPI o estos objetivos de manera clara. Ya. Otro ejemplo, El, sí, el rol de finanzas, por ejemplo, también puede ser administración y finanzas. claro que también vemos siempre esta idea del perfil del gerente, del administrador financiero, pero que cuando uno empieza a desglosar, a rascar un poco, nos damos cuenta nuevamente que el perfil Ya. del corto plazo, que es el administrador del ordenador, generalmente termina ahogando al perfil del largo plazo, Y a ¿verdad? ver, Entonces, una misma persona puede tener ambas miradas o es recomendable que una misma persona tenga esas dos agendas. En paralelo, ¿se puede lograr eso o es recomendable tener perfiles distintos para cada uno cuando de la estas funciones? organización se complejiza, yo creo que el directorio tiene que cuidar ambas agendas y un buen CEO debería poder navegar entre el corto y el largo plazo. Ujú. Muchas veces la dinámica y la intensidad de la gestión y el foco en el resultado, en la última línea de la rentabilidad, hace que prime la mirada cortoplacista y eso es un peligro en un mercado que está cambiando al ritmo que está cambiando, ¿verdad? Ya. Entonces, sí puede ser que una misma persona pueda ejercer, jugar, digamos, Ambos ambos roles, partidos. ambos partidos, Ujú. pero por lo menos de nuestra experiencia, lo que hacemos es desdoblamos los roles. Sí mismo. Entonces, cuando marketing tiene un rol estratégico, cuando marketing tiene que estar haciendo investigación de mercado, cuando tiene que estar trayendo insights en relación a tendencias, cuando tiene que estar mirando un poco más trincheras para afuera, y cuando marketing tiene que tener una agenda operativa del corto plazo para acompañar, digamos, el proceso de ventas. Pero son dos agendas diferentes que a veces entran en disputa. Y como decimos, generalmente gana la agenda De corto de plazo. corto plazo, ¿verdad? Ujú. Que no hay que descuidar. Otro ejemplo que solemos dar es, o sea, me toca acompañar, estoy en el comité ejecutivo de una empresa industrial y vemos, cuando yo entré, I más D estaba dependiendo de industrial. Entonces, obviamente el liderazgo industrial está centrado en producir hoy lo que necesitamos hoy. Ujú. Cuando I más D, ¿qué debería estar haciendo? Pensando en el futuro, Claro, claro. Sí, prototipando, sí, sí. etcétera, ¿verdad? Entonces, en esta empresa nos dimos cuenta que I+D tenía, la persona que estaba ahí, serias dificultades en poder avanzar con su agenda porque su líder, ¿verdad? Su jefe directo, que era el gerente industrial, La exigencia era de le corto plazo. demandaba así, o incluso, ¿verdad? Con la agenda comercial, hay que meter el gol hoy, hay que ganar el partido hoy, y muchas veces estos perfiles cortoplacistas creen que el mundo se acaba el 31 de diciembre y puede ser una trampa. Entonces lo que hicimos en esta empresa fue sacar I más D de ese ámbito
lo pusimos en un espacio, digamos, no tan contaminado con la gestión del día a día, y bueno, los efectos se fueron viendo de manera inmediata. Ya, Con la misma persona que había sido despedida antes de su rol anterior. de su rol anterior. Lo Ya. volvimos a traer a la empresa, solamente que los metimos en otro lugar. Ujú. Y bueno, y se ve como simplemente el hecho de haber desdoblado esto y haberle dado una agenda no tan contaminada por el corto plazo al rol de I+D le dio el brillo que Ya. necesitaba. Capaz que podamos hablar también en otro episodio sobre eso, de cómo enfocar a las personas en los distintos tipos de conversaciones, ¿sí? Una misma persona puede cumplir ambas funciones y tiene claridad sobre todo de cuándo tiene que tener una conversación a largo plazo y con quiénes y cuándo y en qué lugar de la organización yo tengo mi conversación a corto plazo, ¿sí? Eso después podemos hablar un poquito más en Y próximos sí, la episodios. estructura no es inocente. Yo suelo decir que muchas veces le echamos la culpa a las personas de diseños equivocados. Entonces, no solamente hay que ver la estructura, sino que también cuáles son los incentivos que Ujú. ofrecemos en cada una de estas etapas. Eh, en la etapa de crecimiento, de expansión, en la etapa de Go, decimos el incentivo tienen que ser obviamente las ventas y penetración de mercado, participación de Ujú. mercado, pero en la etapa de la adolescencia y sobre todo en la plenitud, tiene que, además en la venta tenemos que ver el beneficio, ¿verdad? Tenemos que ver ese resultado, el EBITDA, la última línea, son importantes. Entonces también a lo largo del ciclo de vida tenemos que ir revisando estas tres dimensiones. Cómo vamos ajustando los perfiles de liderazgo, cuándo el hacedor tiene que tener protagonismo, cuándo el innovador, cuándo el ordenador, cuándo el conservador, cuándo tienen que aprender a jugar el partido juntos. Por otro lado, cómo rediseñamos la estructura para que estén ubicados en el lugar correcto Ujú. y que, como decíamos, marketing no esté sometido a comercial, que I+D no esté sometido a industrial, a la producción, o por ejemplo que desarrollo organizacional o desarrollo humano no esté sometido a la administración de recursos humanos. Correcto. Sí, Ahí sí, es sí. otra tensión que vemos. La administración de nómina es de corto plazo, pero por otro lado el Desarrollo desarrollo organizacional organizacional. o el desarrollo humano tiene que ser con una mirada más allá del corto plazo. Entonces, eso en relación a la estructura. Y finalmente los incentivos, ¿verdad? Las Ujú. personas se mueven por incentivos, no necesitan ser materiales siempre, muchas veces son también, ¿no? Incentivos intangibles y es importante ir ajustándolos a lo largo del ciclo de la vida en función a lo que queremos que suceda. Diseñar esas agendas, acompañar esas conversaciones, ser disciplinados, que es muy importante, y saber cuándo tenemos que poner énfasis en el corto plazo o cuándo tenemos que poner énfasis en el largo plazo con un pensamiento más estratégico. Porque como decimos siempre, una organización saludable es aquella que puede desarrollarse eficiente y eficazmente tanto en el corto como en el largo plazo. Ok. Entonces, desde esta perspectiva no podemos hablar solamente de un líder eh, que lidere toda la organización o que pueda estar guiando a la organización él solo o ella sola, ¿sí? Desde esta mirada necesariamente decimos que un líder no tiene todas las capacidades y necesita complementarse con un equipo que le dé esas capacidades que capaz él o ella no tenga, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva hay que conformar un equipo y pueden haber distintos protagonistas o distintas etapas donde una persona capaz tenga más preponderancia en la organización y otro tiene que bajar un poco el volumen. Se va dando en esas conformaciones desde un equipo, no solamente desde la mirada de un líder. De un equipo con Ujú. capacidades complementarias. Solemos decir siempre que la igualdad es un constructo cultural, pero en esencia los seres humanos somos diferentes. Y mientras más compleja es una organización, mientras más complejo un sistema, más diversidad de perfiles necesitamos. Y yo creo que es un grito de libertad el poder reconocer en qué uno es bueno y en qué uno no es bueno, porque muchas veces como líderes andamos con la lengua afuera, pensamos que tenemos que tener todas las respuestas, todas las competencias que se necesitan a lo largo del ciclo de vida en un mercado que también nos desafía. Y lo que hacemos finalmente con estos modelos, Sebastián, que creo que están perimidos, es someter a la organización a las fortalezas y debilidades de una sola persona. Correcto. Entonces, a veces el propio liderazgo es el que termina limitando la capacidad evolutiva de un sistema organizacional.
Y desde ahí entonces hablamos de esto que decimos de la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva que una y otra vez nos dice que lo que importa no tiene que ver solamente con las características individuales de los líderes, sino que con la calidad de sus interacciones. Y esto es lo que reconocen los líderes integradores. Yo creo que cada vez necesitamos más líderes integradores que sean capaces de reconocer qué aportan y qué no cuando están en la cancha jugando el partido, pero por otro lado abstraerse, mirar la jugada de la gradería, reírse un poco de lo que está pasando ahí y entender cuando uno tiene que bajar un poco los decibeles o cuando tiene que aumentar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me reconozco en un perfil innovador, en un perfil hacedor, tengo estos dos perfiles muy acentuados, aprendí y desarrollé mucho el perfil integrador, Ujú. pero yo no soy muy bueno como conservador y tampoco soy muy bueno como ordenador. Entonces, en mi emprendimiento, vos sabés, porque Sí, sí, sí. hacemos cosas juntos, yo no soy el que está en el día a día Correcto. ordenando y preocupado por la eficiencia. Me gusta ver el resultado, me gusta ver un EBITDA saludable, me gusta ver la rentabilidad neta, pero Pero no estar diseñando el proceso a detalle no me o... pongan a mí a hacer Sí, eso porque termina alguien muerto probablemente. correcto, así mismo, sabemos, sabemos. Bueno, y para cerrar, capaz, ¿qué recomendaciones podemos dar en relación a esto? ¿Cómo podemos comenzar a implementar esta mirada en nuestras organizaciones? ¿Cuál es el próximo paso que puede dar No se una... necesitan grandes cosas. Ujú, Creo que lo que se necesita es capacidad de parar la pelota para aprender, sobre todo si estamos ya en una etapa en el ciclo de vida de la organización que nos exige eso, que nos demanda eso. Porque en las etapas iniciales, obviamente, yo prefiero que la gente esté corriendo, metiendo goles, si no, la organización puede tambalear, ¿verdad? Pero sí llega un momento en el que necesitamos humildad, conciencia, lo que siempre decimos, el desarrollo personal, no se trata solamente de desarrollar habilidades, técnicas, no se trata solamente de cargar contenido en la cabeza, sino que también hay un tema de perspectiva que tiene que ver con los niveles de conciencia y cómo podemos nosotros finalmente trascender el ego, ¿verdad? Porque el ego es importante solamente que cuando el ego se queda atrapado en sí mismo, caemos en este egocentrismo, que es lo que hace que muchas organizaciones limiten su capacidad evolutiva. Yo veo lastimosamente a ujú. muchos líderes, a muchos emprendedores exitosos que todavía se creen imprescindibles, que todavía creen que son indispensables para sus empresas y nosotros creemos que tienen que tener un lugar, solamente que cuando una empresa evoluciona y quiere estar en la plenitud, requiere que sus fundadores, que estos emprendedores, dejen de meterse en todo y empiecen a aportar en aquello que son buenos, ¿verdad? Ya. Nadie que por lo menos que nosotros conozcamos y en toda nuestra experiencia que hayamos visto, equilibra todos estos perfiles a la vez. Podemos tener alguna noción, podemos acompañar, pero no somos buenos en todo. Hasta ahora no vimos ningún perfil que tenga estas características equilibradas. A veces tenemos personas que son buenas en dos perfiles, innovadores, hacedores o hacedores, ordenadores, ordenadores, conservadores. A veces, en pocos casos, tenemos personas que tienen tres perfiles bastante desarrollados, Ujú. pero nunca vemos personas que tengan los cuatro perfiles, digo, entre estas cuatro fuerzas, además de la integradora, equilibrados en la misma dimensión. Buenísimo. Entonces no es que necesitamos un líder ni tampoco caemos en la trampa del horizontal, digamos, sino que lo que necesitamos es más líderes con distintos perfiles que trabajen de forma articulada, ¿sí? No es una cuestión contra el liderazgo, digamos, personal, sino que se necesitan muchas personas liderando la organización, no solamente una. Así es, de más está decir, ¿verdad? No está de más decir que nosotros no creemos en los modelos horizontales, Correcto. ¿sí? A veces es bueno entender en qué cosas tenemos que tener consenso, pero los modelos horizontales han demostrado ser poco eficientes en un contexto como el que tenemos. Entonces no estamos planteando un modelo horizontal, lo que estamos planteando son jerarquías evolutivas, Ujú. jerarquías funcionales y el poder distinguir quién tiene que llevar la batuta en cada etapa, Correcto, ¿verdad? así mismo. Cuándo damos el paso al costado, cuándo bajamos los decibeles, cuándo le damos lugar a cada una de estas conversaciones, ¿verdad? Si no, lo que pasa, como decimos, vemos, por ejemplo, que el innovador toma las riendas y no deja que los otros perfiles
asuman cierto protagonismo, termina generando un caos, ¿verdad? Porque con este perfil innovador lo que vemos que pasa es que siempre está abriendo nuevos procesos y no deja que se consoliden los procesos que necesitan ser consolidados. Entonces muchas veces los hacedores y los ordenadores, cuando tienen un líder con mucho poder que es innovador, terminan confundidos y terminan con una agenda operativa bastante errática, porque este perfil innovador viene a traer una dinámica de cambio permanente sin permitir que los ciclos del corto plazo se cierren. Asimismo puede pasar con el perfil conservador también, ¿verdad? Justo hoy, esta mañana tuvimos en una empresa que tiene esta problemática. La persona que está liderando esta empresa tiene un perfil excesivamente conservador y tiene mucho poder, y obviamente está asfixiando cualquier capacidad de cambio, y por más de que uno le muestre los datos y ver cómo su EBITDA se está degradando año tras año, bueno, muchas veces este tema del egocentrismo y la incapacidad de observarse y de revisarse genera justamente esta sombra. Claro, y un ejemplo de ese estilo de liderazgo con mucha fuerza puesta sobre un solo estilo de liderazgo, en este momento de esta organización ya no es suficiente para resolver lo que tiene que resolver la organización. Así es, pero a veces esa incapacidad de soltar, de confiar, de complementarse es lo que termina generando, en el caso del conservador, un estancamiento y no una estabilidad, que es lo que debería generar el perfil conservador. En el caso del ordenador, cuando no está equilibrado, cuando no está integrado, lo que sucede es que genera una burocracia que le centra a la empresa en el cómo, en la forma. Solemos ver también, ¿verdad? Cumplí con tantas cosas, la cultura del checklist yo le llamo, Sí, pero sí, le sí. preguntaba a la persona, bueno, qué bien jugamos el partido, pero no metimos ningún gol o Correcto. perdimos por goleada. Bueno, genial Andrés, me parece que hablamos bien sobre el tema, creo que se pudo transmitir bien la idea, vamos a seguir explorando, tenemos muchísimo contenido para compartir, así que muchas gracias por la conversación, muy Genial, interesante. genial, Sebastián. Y bueno, síganos en Terapia Organizacional, este espacio que busca compartir con ustedes humildemente nuestros aprendizajes al observar en la práctica concreta tantas personas tratando de llegar a sus objetivos en empresas de distintos tamaños, en distintos rubros. Y sí, bueno, plantear que estos temas los podemos seguir profundizando, pueden seguirnos en las distintas plataformas de Ocara, y también en las publicaciones que estamos haciendo. Está el libro ¿Dónde está el líder? Equipaje para activar la inteligencia colectiva, que aborda un poco este tema de cómo integramos la diversidad desde el punto de vista cultural. Genial, gracias Andrés. Gracias, Sebastián.